Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque en este día, 27 de junio, tenemos la oportunidad de estar nuevamente conectados a través de este medio para llevar hasta sus hogares o donde quiera que ustedes se encuentren un tiempo para estar orando, estar en comunión con nuestro Dios y también meditar en su palabra. Quiero, antes de poder pasar a nuestro tiempo de oración y meditación en la palabra de Dios, quiero tomar unos minutos solamente para darle gracias a Dios por la vida y por la salud que el Señor nos ha permitido hasta el día de hoy. Como muchos de ustedes saben, pasamos por un tiempo de enfermedad y gracias a Dios porque el Señor nos ha sacado adelante, a mi esposa, a mí, y pues ya estamos aquí de regreso para poder continuar sirviendo al Señor a través de este ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Damos muchas gracias a Dios por ello, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, tanto de la iglesia local como de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, porque de donde quiera estuvimos recibiendo mensajes, estuvimos recibiendo palabras de aliento y de oración, y eso para nosotros ha sido muy importante, ha sido de mucha fortaleza, de mucha bendición, y no solamente el apoyo moral y espiritual que nosotros hemos recibido durante este tiempo, aún económicamente. Damos muchas gracias a Dios porque el Señor ha estado con nosotros y Él ha suplido también toda necesidad que se ha presentado. Entonces, al Señor sea la gloria y sea la honra y la alabanza por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Bien, hermanos, pues además de darles también la bienvenida a este tiempo, pues les suplicamos también, hermanos, que pues seamos pacientes, porque no sabemos todavía cuándo vamos a volver a las actividades presenciales en nuestra iglesia aquí local, la Santísima Trinidad, no solamente por la situación de salud nuestra, sino porque sabemos que en este tiempo, aquí en nuestra zona, en Tampico, Tamaulipas, Madero, Altamira, se han dado nuevos brotes y ha habido un incremento también en los contagios. Y queremos ser fieles al Señor, queremos confiar en el Señor, pero también en esa misma confianza y obediencia al Señor queremos ser responsables. Y queremos evitar precisamente cualquier riesgo de contagio. Entonces, aún no tenemos la fecha exacta para volver a actividades presenciales, pero le suplicamos que seamos pacientes, que seamos perseverantes en nuestros hogares, como siempre, estando en comunión con Dios, en oración, en lectura, en meditación de su palabra. Y tan pronto el Señor nos lo permita, pues, y tengamos la oportunidad de regresar a actividades presenciales, lo hagamos también con confianza y con gozo para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios en este día. Esta palabra se encuentra en el Salmo 103. Voy a leer todo este salmo. El Salmo 103 es un salmo de gratitud, es un salmo de alabanza, un salmo en el cual pues el Señor nos muestra quién es Él. El Señor nos muestra quién es nosotros, quiénes somos nosotros y cómo es que Dios se relaciona con nosotros de la manera más amorosa, más paternal hacia nuestras vidas. Entonces quiero leer la palabra de Dios. Si usted en su hogar tiene una Biblia y desea también seguir esta lectura, leerla juntamente con un servidor, pues les invito a poder realizar esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Pues hermanos, con este hermoso salmo de la palabra de nuestro Dios, vamos a dar paso a un tiempo de oración. Este salmo es un salmo que nos insta precisamente a la gratitud a nuestro Dios, que nos insta también a poder confesar nuestros pecados delante del Señor, confiados en su gracia, confiados en su misericordia que encontramos a través de Cristo Jesús. Y también es un salmo que nos insta a poder confiar en Él en medio de nuestras necesidades, en medio de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier angustia, de cualquier injusticia. El Señor tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, en este día, en este bello día, Señor, primer día de la semana, Señor, en el cual tú te levantaste de entre los muertos victorioso para ser Rey de Reyes, Señor de Señores, ser el Salvador de este mundo. Estamos, Señor, muy agradecidos contigo. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, lleno de alabanza, lleno de gratitud, Señor, lleno de confianza y de consuelo por todo lo que tú eres y por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú has prometido que aún harás. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú, como dice tu palabra, eres quien colma nuestras vidas de misericordias, de bendiciones, de todas aquellas cosas que sin merecerlas las hemos obtenido por gracia a través de la fe en Cristo Jesús.
Muchas gracias, Señor, porque a ti te debemos absolutamente todo. Nuestras vidas físicas, nuestra vida espiritual, Señor, y todo lo que tú haces para sustentarlas, para guiarlas, Señor, en el camino hacia la eternidad contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás con tu pueblo, Señor, tú estás con tus hijos, porque tú eres fiel, porque tú eres clemente y misericordioso. Y por eso, Señor, queremos darte a ti la adoración, darte a ti la alabanza, la gloria, Padre Celestial. Aunque en este momento, Señor, no entonemos himnos, Padre, pero dice tu palabra que la alabanza es el fruto de labios que confiesa tu nombre. Así que, Señor, queremos confesar precisamente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que nuestras vidas te pertenecen, porque tú las has comprado por precio de sangre, la de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese mismo precio, Señor, sabemos que tenemos entrada hasta el lugar santísimo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has quitado toda barrera de división entre Dios y los hombres y has establecido un puente por el cual podemos transitar confiados, con esperanza, con paciencia también, con consolación, sabiendo que vamos, Señor, caminando hacia nuestra morada eterna. Gracias, Padre Celestial, porque tú renuevas nuestra fe, tú renuevas nuestra esperanza, tú renuevas nuestro amor en ti. Gracias, Señor, porque Señor, tú haces obras maravillosas, Señor, en la vida de tus hijos. Y aún en este mundo, Señor, que se encuentra perdido, tú sigues manifestando, Señor, tu gracia, esa gracia tan generosa, Señor, porque tú haces salir el sol, tú haces llover, tú haces, Señor, crecer el alimento del campo. Y, Señor, enséñanos a poder ser agradecidos contigo, enséñanos a poder ver tu gran misericordia sobre nuestras vidas y poder, Señor, humildemente reconocer que somos pecadores. Reconocer, Señor, que necesitamos de tu perdón, que necesitamos del arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas para dejar atrás todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Señor, queremos confesar delante de ti nuestros errores, nuestras faltas. Señor, queremos reconocer que pecamos contra ti, Señor, todos los días. Pero, Señor, también queremos reconocer que tu gracia nos sigue cubriendo, nos sigue perdonando, nos sigue levantando, nos sigue restaurando. Que no importa, Señor, cuán bajo hayamos caído, Señor, tú siempre, Señor, estarás ahí para levantarnos, para sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Señor, y ponernos, como dice tu palabra, sobre peña, para que desde ahí podamos engrandecer tu nombre. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú renuevas en nuestras vidas tu espíritu, Señor, el gozo de nuestra salvación. Y, Señor, queremos finalmente interceder, suplicarte, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, que están, Señor, en el lecho del dolor, que están enfermos en sus hogares, en hospitales, Padre. Tú conoces a cada quien en particular, Señor. No quisiera omitir nombres, Padre, pero tú los conoces. Y te pedimos, Padre Celestial, que tu mano, Señor, misericordiosa les toque,
en sus enfermedades. Señor, tú tienes poder, Padre, para restaurar toda enfermedad, Señor, para restaurar salud, Señor, y Padre Celestial. Pero sabemos, Señor, que todo lo que tú permites es con un propósito espiritual, un propósito eterno, un propósito que va más allá de las circunstancias pasajeras en esta vida. Señor, te pedimos, por lo tanto, que tú logres ese propósito en nuestras vidas, que podamos, Señor, poder madurar, poder crecer espiritualmente, Señor, poder crecer en las virtudes, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en ese fruto espiritual, Señor, que no está condicionado a nuestras circunstancias. Al contrario, tú usas esas circunstancias para engendrar en nuestras vidas la paz, la paciencia, el amor, la misericordia, Señor, la tolerancia, la mansedumbre, Señor, y todas esas cosas, Padre, que tanta falta nos hacen, Señor, además de cualquier necesidad física o cualquier necesidad material. Señor, gracias porque tú sigues trabajando en nuestras vidas. Así en medio de la enfermedad como en medio de la salud. Así en medio de la tribulación como en medio de la paz. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues cumpliendo tu obra en cada uno de nosotros. Señor, suple toda necesidad donde quiera que haya, Padre, y permite, Señor, que en medio de cualquier circunstancia podamos tener paz, podamos tener consuelo, podamos tener esperanza siempre en ti. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, porque siempre tenemos la oportunidad de poder elevar nuestras oraciones al Señor con confianza, con gratitud, como Él nos lo ha pedido, con libertad, sabiendo que aquellas cosas que pudieran ser un impedimento, el Señor las ha hecho posibles. Aquellas cosas en nuestra vida espiritual, en nuestras debilidades que pudieran impedirnos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios, el Señor ha hecho posible nuestra comunión con Él. Así que gracias al Señor por su persona, por su obra en cada una de nuestras vidas. Y quiero leer la palabra de Dios nuevamente, hermanos, donde vamos a estar meditando en el mensaje el día de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Mateo 16, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gracias a Dios por la lectura de su palabra, hermanos, y vamos a pasar a la meditación
el día de hoy. Vamos a orar antes, hermanos. Padre Celestial, Señor, gracias porque tú nos permites nuevamente leer tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella encontramos la vida espiritual, la vida eterna, la vida para nuestras almas que tanto necesitamos. Ayúdanos, Padre, a poder comprender tu mensaje para nosotros el día de hoy y que podamos ser fieles transmisores de ese mensaje para este mundo, Señor, que aún no te conoce y que te necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje, hermanos, que vamos a estar meditando el día de hoy en esta porción que ya hemos leído de Mateo capítulo 16, específicamente del 13 al 17, hermanos, lo he titulado La importancia de Jesús para el mundo de hoy en día. La importancia de Jesús para el mundo de hoy en día. Sin lugar a dudas, hermanos, el mundo, no solamente hoy en día, el mundo de todos los tiempos, ha vivido en crisis en varios aspectos. La vida del ser humano es una vida compleja. Hay aspectos morales, hay aspectos espirituales, aspectos físicos, emocionales, aspectos materiales con los cuales nosotros tenemos que estar interactuando, con los cuales forman parte de nuestra vida y en los cuales tenemos luchas. Por ejemplo, en el aspecto moral, hablando en el mundo en general, sabemos que cuando hablamos acerca de lo bueno y de lo que es malo, y aún cuando hablamos acerca de alejarnos de lo malo para seguir lo bueno, a lo cual la palabra de Dios le llama santidad, vamos a encontrar siempre rechazo. Vamos a encontrar que el mundo no está de acuerdo con lo que Dios ha determinado que es bueno o que es malo. Y el Señor Jesucristo lo advertía, que el mundo se ha contrariado a sí mismo y le ha llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esa es la triste realidad en la cual vivimos en este mundo. Hoy en día, y sigo insistiendo, en todas las épocas ha sido lo mismo. Pero hoy en día es donde tenemos que pensar, porque es aquí y ahora donde Dios nos ha puesto para ser sal y para ser luz de este mundo. Por lo tanto, el cristiano, la iglesia, no debe tener confusión sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. No debe tener confusión en aspectos de índole moral. Y no debería tampoco tener confusión en aspectos que tienen que ver con aspectos sociales, con cuestiones que pues atañen la vida de familias enteras. Por ejemplo, vemos que en familias hay violencia intrafamiliar, hay vicios, hay adulterios, hay fornicación, hay muchos aspectos que dañan la familia, que la debilitan, que la dividen, que la destruyen. Y siendo la familia precisamente el núcleo de la sociedad que Dios ha establecido, al existir precisamente deterioro en la vida familiar, pues el resto de la vida en sociedad también padecerá los mismos males y aún magnificados, porque ya no existe esa cohesión que Dios ha querido darle al mundo en sociedad a través de la familia. Es inevitable que vengan guerras, como dijo Jesús, rumores de guerras, que se levanten hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, etcétera, y que todo eso provoque pleitos, enemistades, rebeliones. El apóstol Santiago decía en su epístola, en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos y las enemistades entre vosotros?
Y él señala y él pone el dedo en la llaga y dice, ¿no es acaso de nuestras propias pasiones, de nuestras propias concupiscencias que combaten en nuestros miembros? Y él nos enseña claramente que lo que sucede no solo en el núcleo de la familia, sino en el núcleo del ser humano, en su corazón, en su alma, esto va a afectar de manera exponencial no solamente a su familia, a su sociedad, sino al mundo entero. Y pues no se diga, hermanos, en cuestiones de enfermedades, por ejemplo, tanta enfermedad que existe hoy en día, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades aún psicológicas, mentales, y lo que últimamente resuena con gran pues alarma, que son las pandemias, los virus y todas aquellas cosas que dañan a gran porcentaje de la población y que traen también la muerte. No se diga también aspectos de contaminación ambiental, de desastres naturales provocados precisamente por las consecuencias de muchas de nuestras malas decisiones en cuanto a no administrar correctamente la naturaleza, los bienes naturales que Dios nos ha dado. Y todo esto no es sino consecuencia de lo que Dios mismo había advertido desde el principio. Cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, Dios estableció consecuencias a nuestro pecado, a nuestras acciones. Y esas consecuencias las estamos viviendo y se están magnificando cada vez más en nuestras vidas y en el mundo entero. Ese es el mundo al cual muchas veces nos cuesta trabajo poder ver. Un mundo en deterioro, un mundo en crisis, porque por otra parte nosotros vemos avances tecnológicos, vemos muchas otras cosas también buenas, positivas, pero cuando ponemos las cosas sobre la balanza, nos damos cuenta que la maldad del hombre seguirá siendo siempre lo que domina su forma de vida, que aún las cosas buenas que puede producir para el bien de la humanidad, a final de cuentas se convertirán en su propio mal, serán tergiversadas, serán corrompidas para intereses, para causas meramente personales, egoístas, de corazones dominados por el orgullo, por el pecado, por la avaricia y tantas cosas, hermanos, que podemos decir al respecto. En definitiva, hermanos, vivimos en un mundo lleno de fragilidad y lleno de necesidad. Y esa necesidad que el mundo tiene, solamente Jesucristo la puede suplir. La pieza clave que le hace falta al mundo es Jesús. Una vez que el ser humano se alejó de la voluntad del Señor, se alejó de su Señor, sacó a Dios de su vida y comenzó a ponerse a sí mismo como el centro, como el núcleo de todas las cosas. Y una vida así, dominada, corrompida por el pecado, no puede traer nada bueno. Necesita que Cristo Jesús vuelva a ser el centro de su vida, vuelva a ser el Señor, vuelva a ser el Salvador, vuelva a ser el Maestro que ha de guiarnos a vivir una vida conforme a su voluntad. Para muchos sería muy simplista, para muchos sería incluso religioso
sería irrelevante pensar en la persona y en la obra de Jesús como el punto necesario, como el aspecto esencial en la vida del ser humano para que ésta pueda ser transformada y pueda lograr cambiar y transformar su mismo entorno. Lastimosamente mucha gente en nuestro tiempo así piensa y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan importante un hombre que murió hace casi ya más de 2000 años? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene ese ser para mi vida hoy en día? Para mis necesidades, para mis problemas, para mis aflicciones, para las cosas con las que yo estoy luchando cada día. Y es en este aspecto, hermanos, en el que deseo que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios sobre la importancia de Jesucristo para nuestro mundo hoy y para el mundo de todas las épocas. En un tiempo, hermanos, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya había comenzado Él a ser conocido por muchas personas, porque había recorrido aldeas, había recorrido diferentes comunidades y había dado enseñanzas profundas, transformadoras, y había tocado la vida de muchas personas, tanto físicamente como espiritualmente, para darles vida y vida en abundancia. Mucha gente, aún así, seguía ignorando quién era Jesús. Y Jesucristo, sabiendo esto, le pregunta a sus discípulos, esos discípulos que tenían relación con las personas, esos discípulos que no se habían aislado del mundo, sino que estaban ahí juntamente con el Señor Jesucristo para compartir en el mundo de sus necesidades y ver cómo Jesucristo responde a esas necesidades. Él pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La gente tenía diferentes conceptos acerca de Jesucristo y no eran necesariamente conceptos malos. Dice la palabra de Dios que los discípulos respondieron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y si nosotros nos preguntamos quién fue Juan el Bautista, o quién fue Elías, o Jeremías, o cualquiera de los profetas que Dios envió a su pueblo, nos daremos cuenta, hermanos, que si bien eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo, fueron hombres usados poderosamente por Dios para comunicar su voluntad a su pueblo, a este mundo, para hacer volver el corazón de los seres humanos hacia Dios nuevamente. Y a través de ese nuevo vínculo con Dios, como dice la Escritura, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y comenzar a restaurar todo aquello que Satanás ha querido destruir. Sin embargo, si nosotros pensamos en la respuesta de los discípulos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo no estaba satisfecho con esa respuesta. Cualquiera de nosotros sería un gran privilegio ser comparados o ser confundidos con cualquiera de estos grandes hombres de Dios. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo quién era Él no se da por satisfecho. Él sabe que estos hombres fueron enviados por Él mismo, pero que Él ha venido con un propósito, con una misión diferente a la de estos
hombres que fueron usados por Dios. Ellos, tal como lo dijo Isaías y como lo confirmó Juan el Bautista, eran enviados para preparar el camino del Señor, para ser llamado al arrepentimiento en las mentes y en los corazones de las personas, para mostrar nuestro pecado, para revelar a través de la ley de Dios y a través del pacto que Él había establecido con su pueblo, nuestro extravío y por lo tanto nuestra necesidad de arrepentimiento y de volver a la fe en Dios, en Jesucristo, a ser obedientes a sus mandamientos. Pero el que está preguntando quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, es un ser totalmente distinto, diferente, al cual usted y yo necesitamos conocer, al cual el mundo necesita conocer hoy en día, porque Él es la clave, Él es la respuesta a la necesidad que todos tenemos hoy en día. En la historia de la humanidad, hermanos, han existido hombres y mujeres muy famosos por su sabiduría, porque han sido guerreros, porque han sido inventores, porque han sido revolucionarios, etc. Pero de todas estas personas de las que habla la historia, solo una ha cambiado la historia. Solo una ha partido la historia prácticamente en dos, que es Jesucristo. Incluso sobre Jesús se han escrito muchos libros que ningún otro. Y es increíble, hermanos, que solamente se dedicó a su ministerio 3 años. Nunca escribió él nada. Lo que sabemos de él lo sabemos porque sus discípulos escribieron sobre él. El símbolo de la cruz, hermanos, es mundialmente conocida como el símbolo del cristianismo, como el símbolo que refleja la persona y la obra de Jesús. En la mayor parte del mundo, hermanos, se ha escuchado el nombre de Jesús, pero la mayoría de la gente tiene conceptos equivocados acerca de quién es realmente Jesús. Si Jesús hiciera la pregunta que hizo a sus discípulos, hoy en día, a nosotros o al mundo, quizá la respuesta no sería tan diferente, a pesar de los años que han pasado, a pesar de todas las oportunidades que como iglesia hemos tenido de comunicar el mensaje del Evangelio, nos daremos cuenta que para muchos Jesucristo sigue siendo un hombre quizá menos que un profeta. Porque reconocer que Jesús es un profeta significa que es un enviado de alguien mayor, que es Dios. Y hoy en día el gran conflicto que el mundo tiene es que no quiere reconocer a Dios. Y por lo tanto no reconocen quién es Jesús. Lo que Jesucristo dijo que Él era, el Hijo del hombre, que este es un título de divinidad, no de humanidad. Pero también lo que Pedro confesó en ese momento que Jesucristo era, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El poder reconocer y confesar estas cosas acerca de Jesucristo es como Jesús lo dijo. Esto no viene de intelecto humano, no viene de carne ni de sangre, esto no viene de un mero discernimiento humano. Esto viene por la gracia de Dios que nos ha sido dada para poder ver, para poder conocer quién realmente es Jesús y poder confiar y creer en Él. Y aún así, como lo vemos en la vida del apóstol Pedro, aún con esa convicción que él tenía acerca de quién era Jesús, él seguía con sus luchas. Él seguía
Más adelante tratando de desanimar a Jesús para que fuera a Jerusalén, de que Él no muriera en la cruz. Y vemos cómo Jesucristo le responde a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. No Pedro, sino Satanás. ¿Cómo Pedro puede llegar en un momento de tanta iluminación de parte del Padre en su vida a un momento en el cual se deja guiar por sus temores, se deja guiar por sus propios valores humanos, se deja guiar por sus propios deseos, por sus propias expectativas acerca de Jesús, que llega a ser una piedra de tropiezo? Y pasa de estar en un momento de iluminación espiritual a un momento de profunda oscuridad. Y eso, mis amados hermanos, es también un riesgo, es también una amenaza que existe en nuestras vidas. Porque el hecho de decir que conocemos a Jesús, que podemos tener conceptos teológicos, doctrinales correctos acerca de quién es Él, no significa necesariamente que vamos a ser congruentes con ello. Que va a haber momentos en nuestra vida en los cuales, por nuestras circunstancias, por nuestras debilidades, por las presiones, por las amenazas, por las violencias, por nuestra propia humana debilidad, que podemos incluso llegar a negar lo que hemos creído acerca de Cristo. Podemos pasar como Pedro de un momento de iluminación a un momento de profunda oscuridad. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos ser sal y ser luz en el mundo que vive en oscuridad, que vive en corrupción, que vive en ignorancia? ¿Cómo podemos nosotros mostrarles quién es Jesús si en esos momentos, como Pedro, llenos de debilidad, podemos tropezar, podemos caer, podemos negarle a Él? Y eso fue lo que hizo más adelante el apóstol Pedro. Negó al Señor Jesucristo, negó que tenía una relación con Él, negó que le conocía realmente. Dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y la vida del apóstol Pedro es un claro ejemplo y un claro reflejo de lo que muchas veces nosotros somos, de lo que debemos también nosotros de cuidarnos, de no caer en esa falsa seguridad meramente teológica, filosófica, de ideas, pero que no concuerdan con la realidad en nuestro corazón. Que el Señor quiere que nosotros humildemente confiemos y dependamos de Él, del poder de su fuerza y no de las nuestras, de la seguridad que Él nos brinda a nuestras vidas en medio de cualquier acechanza, y no de la seguridad que nosotros podemos llegar a obtener por nuestros propios medios, por nuestro carácter, por nuestra fuerza. El apóstol Pablo luchaba también en su vida espiritual con aspectos en los cuales él decía: Señor, esto es como un aguijón en mi carne y yo quisiera que tú lo quitaras de mi vida. No quiero estar luchando con estas cosas. Quizá él pensaba que una vez que ese aguijón se quitara de su vida iba a ser un mejor discípulo de Cristo, pero el Señor le dice: no,
te tiene que ser suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. ¿Quieres que mi poder se manifieste en tu vida? ¿Quieres realmente vivir y hacer cosas de las cuales procedan del poder de Dios? Bueno, no dependas de ti. Depende de mi sola gracia. Yo hago lo que hago, no por causa de quién eres tú, no por causa de quién soy yo. El Señor hace lo que Él desea por causa de quién es Él, por causa de su gracia, por causa de su poder, de cómo Él ha escogido de lo débil de este mundo para poder enseñorearse y para poder mostrar al mundo su gracia y su misericordia. Así que, hermanos, mientras para mucha gente Jesucristo sigue siendo una piedra de tropiezo, para muchos Jesucristo sigue siendo un punto de confusión, sigue siendo quizás una imagen religiosa a la cual venerar. El Señor Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos, afirmemos nuestras convicciones en Él, porque de eso también dependerá cómo el mundo le va a conocer. No solamente a través de nuestra predicación, a través de nuestro evangelismo, a través de nuestras charlas con las personas. ¿A qué tipo de Jesús estamos presentando? ¿Estamos presentando solamente a un hacedor de milagros que puede ser confundido con un gran profeta, que puede ser confundido con alguien que está a mi servicio? Si bien Jesucristo dijo que Él vino para servir y no para ser servido, una vez que Él cumplió su obra en este mundo, Él es Señor y Él está para ser servido. Y todo lo que Él hace por nuestras vidas lo hace para su gloria. ¿Cómo vamos a presentar a Jesucristo a este mundo? Y quiero brevemente mencionar 3 aspectos en los cuales el mundo necesita conocer a Cristo. Y estos 3 aspectos tienen que ver precisamente con el triple oficio que el Señor Jesucristo vino a cumplir a este mundo. Jesucristo vino a este mundo como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, ese que el apóstol Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Cristo significa uno que es ungido o autorizado por Dios para una obra específica. La pregunta es, ¿cuál es esa obra de Jesucristo por la cual Él fue ungido por el Padre, por el cual Él fue bautizado allí en el río Jordán por Juan el Bautista, y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma posándose sobre Él, y una voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi Hijo en el cual me deleito, el que ha de cumplir mi voluntad. ¿Cuál es esa obra? Y hermanos, Jesucristo vino a este mundo para ser profeta, para ser sacerdote y para ser rey. Para ser profeta, sacerdote y rey. Ese es el triple oficio mesiánico, el triple oficio del Cristo, del ungido, que necesitamos conocer, que necesitamos en nuestra vida y que necesita el mundo para poder ser restaurado. Quiero ponerlo en términos un poco más entendibles. Cuando hablamos de Cristo como profeta, estamos hablando de Cristo como el maestro. El profeta era aquel que traía el mensaje de Dios para su pueblo.
la instrucción, la enseñanza, el redarguir, el volver a mostrar la voluntad de Dios en su ley, en su palabra al pueblo. Y Jesucristo precisamente vino a eso. Él vino a mostrarnos la verdad de Dios. Él vino como la palabra de Dios encarnada, hecha carne, mostrando no solamente con sus palabras, sino con sus hechos la voluntad del Señor, las enseñanzas de Dios, la instrucción de Dios. La palabra de Dios dice que no hubo un profeta mayor que Moisés, pero dice la Escritura en el Pentateuco que al pueblo se le prometió un profeta mayor que Moisés. Y cuando dice la Escritura que había de venir alguien mayor que Moisés, nosotros pensamos, ¿quién sería ese? Porque Moisés fue precisamente el dador de la ley. Por medio de Moisés, Dios dio los mandamientos a su pueblo. ¿En qué consiste la grandeza de aquel que había de venir, de aquel profeta o gran maestro que había de venir a instruir a su pueblo? Jesucristo, hermanos, no solamente vino a transmitir un mensaje. Él no solamente vino como Moisés a ser un mediador de la ley. Jesucristo es el legislador de la ley. Él es el autor mismo de la ley. Él es el autor, el legislador, el que determina cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y lo vemos claramente a través de los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 en adelante, todo lo que es el Sermón del Monte y cómo el Señor Jesús, con toda autoridad, decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y él decía, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién era Jesús que tenía esa autoridad y ese poder para legislar nuevos mandamientos? Cosa que Moisés no pudo hacer, cosa que ningún profeta pudo hacer. Jesucristo vino no solamente a cumplir la voluntad del Padre, sino a legislar nuevos mandamientos, nuevas enseñanzas para su pueblo. Y el mundo necesita ese tipo de autoridad en sus vidas. El mundo que no tiene pies ni cabeza, que no sabe cuál es el camino correcto, necesita un maestro, necesita un profeta que pueda mostrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no hay nadie mayor que Jesucristo, el Hijo de Dios, el único autorizado, el único ungido por Dios para hacer esta labor que tanto necesitamos, porque cada quien en su propia vida necesita instrucción, cada quien en su propia vida necesita enseñanza, con autoridad. Como decía la gente, este hombre enseña con autoridad, no como el resto de los escribas o de los fariseos que siempre están enseñando, citando a otros. Pero él habla con autoridad propia, porque Él es el Señor, porque Él es Dios mismo. Y eso es lo que el mundo necesita. Hoy en día se levantan tantas voces, tantas autoridades, tantos maestros, tantas enseñanzas, tantas filosofías, que hay tanta confusión. Que nos extraviamos por nuestros propios caminos. Pero llega el Señor Jesucristo y dice, esta es la verdad, esta es la voluntad. Y Él se señala a sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a venir al Padre, nadie puede estar en una relación personal directa con el Padre si no es a través de mí. ¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer samaritana? Aquella mujer que fue confrontada por el Señor Jesucristo precisamente como profeta, como maestro, mostrándole a aquella mujer su pecado,
su necesidad de arrepentimiento y la reacción de aquella mujer samaritana pecadora. Dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y no estaba equivocada, porque parte de la labor, porque parte del ministerio, del oficio de Cristo es declarar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El resto del mundo, el resto de siervos del Señor, de profetas del Señor, de transmisores, solo somos transmisores, diría el apóstol Pablo, somos colaboradores, somos embajadores de Cristo, pero no hablamos acerca de nosotros mismos, no hablamos en nuestro propio nombre, no hablamos bajo nuestra propia autoridad. Hemos sido llamados y hemos sido enviados con un mensaje poderoso que depende solamente de su autor, que es Cristo. El mundo necesita conocer las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas cosas el Señor no ha dicho que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la vida en sociedad, que tienen que ver con la economía incluso, que tienen que ver con el amor a los enemigos? Con tantas cosas, hermanos, que desgraciadamente como seres humanos las hemos desechado, y muchas veces como cristianos a veces también las menospreciamos o las tergiversamos a nuestra forma de pensar, a nuestro propio bienestar, a nuestro propio acomodo, a nuestro propio estilo de vida. Pero cuando realmente abrimos nuestro corazón y decimos al Señor Jesús: Señor, enséñame, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu palabra, es solamente en ese momento en el cual nuestros ojos, como el apóstol Pedro, serán iluminados y podremos ver a Cristo Jesús y podremos ver quién es verdaderamente Él y cuáles son verdaderamente sus enseñanzas y cuál es el impacto de estas en nuestras vidas, de cómo estas van a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, de vivir. Y también cuánto camino falta de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y en este mundo, pero que estamos en el camino correcto. Esa es una forma en la cual el mundo, usted y yo, necesitamos afirmar nuestro conocimiento en Jesús. Él es nuestro gran maestro. Él es toda sabiduría, todo conocimiento. Él es toda verdad. No necesitamos buscar en otro lugar, sino solo en aquello que Cristo Jesús ya nos ha revelado de sí mismo, que está en su palabra, y que por causa del poder de su Espíritu Santo, Él nos lo recuerda, Él nos ilumina, Él nos hace ver con claridad su voluntad. Los otros dos aspectos, hermanos, es que Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador, el sacerdote. Un sacerdote era aquel que ofrecía sacrificios en nombre del pueblo para con Dios, para el perdón de sus pecados, para ser reconciliados con Dios, para volver a estar en una relación de paz y de gozo con su Señor, con su Creador, con su sustentador, con aquel que le da sentido a su vida. Y por eso se estableció el sacerdocio, para que el pueblo pudiera reconocer su pecado y ofrecer sacrificios
Pero esos sacrificios y ese sacerdocio representaban, eran prefigura de lo que había de venir a través de la persona y la obra de Cristo Jesús como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, el más grande de todos, aquel que no viene por la orden de los levitas, ni siquiera por la orden de Aarón, sino por la orden de Melquisedec, alguien mucho mayor que todos, es decir, por parte de Dios mismo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único sacerdote que pudo ofrecer sacrificio y llevarlo hasta el lugar santísimo, que no era el templo, sino la presencia misma del Padre. Se pudo presentar a sí mismo como sacerdote y como sacrificio acepto y agradable. Y el Padre quedó satisfecho de ese sacrificio y por lo tanto nuestros pecados pueden ser perdonados. Por lo tanto podemos tener paz para con Dios y podemos tener paz para con los hombres, porque la misma gracia que Dios nos ha ofrecido a través de Cristo Jesús para con el Padre es la misma gracia que Dios quiere manifestar al mundo a través de nuestras vidas. Que nosotros también aprendamos a tratar al prójimo con gracia, no a cerrar los ojos ante el pecado, al contrario, ver con claridad cuál es el mal y sin embargo mostrar la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, que perdona, que restaura, que transforma vidas. Y eso tiene que comenzar con nuestras propias vidas, porque si nosotros no experimentamos la gracia de Dios a través de Cristo Jesús como el sacerdote y como el sacrificio, como nuestro Salvador, ¿cómo habremos entonces de ser sal y luz en el mundo? ¿Cómo habremos de reflejar a Cristo Jesús? Porque no basta simplemente decirle al mundo que Jesucristo es el Salvador y que Él murió por ellos. Necesitamos ser el vínculo, el vehículo de ese mensaje que refleje la misma gracia y la misma misericordia que la gente necesita. El carácter de Cristo manifestándose en nuestras vidas en el mundo. ¿Por qué cree usted que Jesucristo tenía tantos seguidores? Si bien hubo muchos que les pareció dura su palabra y decidieron abandonarlo, hubo muchos otros que vieron realmente el corazón de Jesucristo, vieron su sinceridad, vieron su verdad y no les quedó otra opción más que seguirle. Y cuando nosotros reflejamos ese mismo carácter de Cristo al mundo, mostrándoles quién es el Señor, pero quién es el Salvador del mundo, no con un carácter de juicio, de señalamiento solamente, sino de compasión, de misericordia, de amor, de gracia, sin bajar los estándares de Dios, sin bajar su sabiduría, sin negociar con sus mandamientos. Al contrario, estos son los que nos van a ayudar precisamente a mostrar cuán grande es la gracia de Dios. Entonces el mundo le podrá conocer. El Señor Jesucristo oraba por sus discípulos y les decía, Padre, que tú y yo seamos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Uno con nosotros. No solamente uno entre ellos, sino con nosotros. Compartir el corazón de Dios, compartir el carácter de Dios. Compartir la gracia y la misericordia y la paciencia que Dios tiene por nuestras vidas, también con el mundo. Orando por el mundo, haciéndole bien al mundo, aun cuando el mundo se rebele y aun cuando el mundo no quiera nada con Dios. Eso ya es entre ellos y Dios.
pero hemos sido puestos en este mundo para ser embajadores de Cristo. Aquel que estando en la cruz del Calvario oró e intercedió por sus enemigos, diciéndoles: no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el carácter que necesita conocer el mundo a través de la iglesia, a través de su vida y de mi vida. Para que el mundo reconozca su pecado, mostrémosle las enseñanzas de Jesús, mostrémosle sus mandamientos, sus leyes, pero mostrémosle con el carácter de un sacerdote, con el carácter de un pastor, con el carácter de Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, Jesucristo vino para cumplir el oficio de ser Rey o Señor. Porque una vez que el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario y murió y fue resucitado al tercer día, Él se levantó con un carácter distinto. Porque mientras Él estuvo en esta vida sirviendo, padeciendo, fue una vida de humillación, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, el cual se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Toda su vida, desde su encarnación, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, fue humillación. Su sepultura fue humillación. Pero cuando Él se levanta de entre los muertos, se levanta con poder y con gloria, con exaltación, donde su lugar ya no es una cruz, ya no es una tumba, ya no es cualquier parte de este mundo. Su lugar es estar a la diestra del Padre Todopoderoso, donde a Él le fue entregado todo poder y toda autoridad y toda potestad. Él lo dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él dio la gran comisión y la dio en una autoridad y en un poder que le pertenecen. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es el carácter de Cristo también. Un carácter de Señor y de Rey, donde Él, por su humillación, por su servicio, por su gracia, ha ganado precisamente un lugar de eminencia, de poder y de gloria que solamente le pertenece. Y Él quiere que nosotros y el mundo reconozca el lugar que le pertenece a Él, como Señor, como Rey. Hermanos, en este mundo hay tanta lucha por el poder y por la autoridad. Todos los años, en todos los lugares, se ven este tipo de luchas. Desde los procesos, digamos, electorales legítimos, en donde cada quien tiene su derecho para poder proponerse como una autoridad, como un gobernante en este mundo, y sabemos que Dios permite que así sea, porque Él es el que establece los gobernantes. Pero muchas veces el corazón que está impulsando a las personas es un corazón en donde realmente no hay un deseo de servicio, sino de enseñorearse ellos mismos de este mundo, de una población, de unos recursos, de las cosas que el mundo busca y anhela. Pero nosotros, hermanos, sabemos que necesitamos un verdadero gobernante y un verdadero Señor que legisle nuestras vidas, que le dé dirección, que le dé sentido, con su autoridad, con su poder, con su gobierno, que no se basa simplemente en las obras externas, sino en lo que hace directamente nuestro corazón.
tocando y transformando nuestras vidas, para que en esa novedad de vida nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios perfecta. A eso es a lo que nos llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios, no las del hombre, las de Dios, que entreguéis, que ofrezcáis vuestras vidas, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que puedan comprobar, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sobre la cual nosotros sabemos de vivir, sobre la cual el Señor habrá de gobernar en nuestras vidas, aquí y por la eternidad, porque Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes, y ese es el único lugar que a Él le pertenece en nuestras vidas. Y mientras el mundo no le dé el lugar que le pertenece al Señor en sus vidas, el mundo estará bajo perdición. Pero para eso Dios nos ha mostrado a usted y a mí quién es Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, para que nosotros, como su iglesia, como sus hijos, como sus discípulos, reflejemos al mundo sus enseñanzas, su carácter y la humildad que se requiere para ser gobernados por Él. En donde podemos nosotros decirle al Señor no solamente cuáles son nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, sino también podemos decirle con mucho gozo: Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que estoy bajo tu autoridad, y porque yo sé que tu autoridad, yo sé que tu poder y tu gobierno es lo mejor que yo puedo experimentar en mi vida. Ahí encuentro consuelo, ahí encuentro paz, ahí encuentro seguridad, ahí encuentro la dirección que necesito para cada día en mi vida. Así que, hermanos, pues yo simplemente quiero preguntarle: ¿usted ya conoce a Jesucristo? ¿Conoce quién es Jesús? ¿Ha conocido a Jesús como su maestro? ¿Se ha puesto bajo su enseñanza o solamente lo tiene como una referencia más en este mundo? Pero Él es el maestro, no es un maestro más, Él es el maestro, Él es el profeta de Dios, a Él debemos de huir. ¿Ha conocido a Jesucristo como su Salvador? ¿Ha reconocido su pecado y se ha dado cuenta de que sus enseñanzas, las de Jesús, le llevan precisamente a esa salvación y a esa nueva relación con el Padre, como su Hijo? Y si es así, entonces ha rendido completamente su vida a los pies de Cristo como su Salvador, como su Señor y como su Rey, en donde usted puede descansar en la soberanía de su Señor, en su voluntad, en su gobierno, en su control, en donde usted ya no es más quien controla su vida, sino que le ha dado su vida completamente a Él. Si es así, gloria a Dios por ello. Y si es así, el Señor nos llama a reflejar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, comunicarlo al mundo, porque el mundo necesita de Cristo. El mundo necesita de ese Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo necesita conocer a Jesús como su Maestro, como su Salvador, como su Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque en este día tú nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más
que tú quieres que te conozcamos, pero que te conozcamos no de oídas solamente, no solamente bajo conceptos teológicos, doctrinales, que podemos memorizar fácilmente. Tú quieres que te conozcamos de una manera personal, íntima, de una manera en la cual nuestra experiencia asiente ese conocimiento en nuestras vidas, con convicción, con pasión de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú aún harás. Gracias, Señor, por ser nuestro maestro, por ser nuestro profeta, porque nadie más nos ha podido revelar de una manera perfecta en su persona y en sus palabras y en sus obras cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a someternos a esa voluntad. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque ha cubierto todos nuestros pecados. Ayúdanos a confiar completamente en Él, a no añadir nuestras obras vanas a la obra perfecta y completa y suficiente de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante por excelencia, porque necesitamos en nuestra vida dirección, porque necesitamos en nuestra vida corrección, porque necesitamos, Señor, que tú seas el que gobierne de manera soberana y autoritativa nuestras vidas que tienden a descarriarse. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a conocerte más y más íntimamente a ti y a dejarnos guiar por ti en todo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido para estar en comunión con Él a través de la oración, a través de la meditación de su palabra. Les enviamos un saludo afectuoso de parte de un servidor, de parte de mi esposa, y pues de parte de toda la iglesia, la IPAR, la Santísima Trinidad, a todos nuestros hermanos donde quiera que nos estén viendo, que estén siguiendo esta transmisión. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, y vamos a recibir la bendición del Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Un saludo, hermanos, hasta la próxima. Muy bien.